Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bueno, a los buenos días. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine, pero en tu caso tendría que decirte ¿cuál es tu primera relación con el cine? Claro, esta no me la esperaba porque no esperaba por qué haces cine y yo digo, no hago cine. Yo no hago cine. A ver, no, si he de creer a mi madre, iba al cine, si no cuando estaba embarazada, que también seguramente, cuando era un bebé. Le dejaban entrar en los cines conmigo porque era muy buen niño, ¿no? Entonces no lloraba e iba con ella. Pero vamos, claro. No, luego supongo que está asociado también la afición por el cine a ser muy patoso. Esto del baile a mí no me ha motivado. Sí que me ha motivado, pero no me ha resultado nunca. La aproximación así, todo esto difícil, tal. Y el cine era un buen refugio, ir con amigos al cine. Pero quizás hubo una caída del caballo de una película que ahora procuro no verla para que no me decepcione, pero fue hacer escuela de novillos, la École Visionnaire que hacía del Truffaut de la Escuela de Ingenieros, e ir al cine Alexis, que era un cine magnífico donde yo he visto cantidad de películas buenísimas, y fui una matinal que no había estado nunca por la vez en el cine, yo solo, era la primera vez que iba solo al cine a ver una versión original subtitulada La soledad del corredor de fondo, y me sentí identificado con él cuando era la época además también políticamente activa, y él, esa negativa que tiene, ¿no?, de pasar la línea de meta y decir no, se van a fastidiar todos y tal, me sentí identificado. No, y vi que el cine era otra cosa que los programas comerciales a los que acudía. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste? Pues debía ser el año 72, una cosa así, o sea, debía tener 19 años, una cosa así. ¿Y cómo te dio por ahí ir solo a ver una sesión matinal subtitulada? No, ya entonces le había echado el ojo al Alexis, ya había ido por alguna tarde. Por aquellos años estuve a punto de coincidir con Truffaut en la Podus, que vino a enseñarlo allí en el Alexis también. Era bastante ya, pero aquello de solo, un matinal, enfrentarte con la película y tal, yo creo que la pongo como un poco la caída de lo de Saulo y la caída del más o menos, para decir algo, ¿no? ¿Y tu relación con el cineclub? ¿Cuándo empieza? Porque supongo que es por aquellas fechas. Sí, por esas fechas también, en los primeros 70, yo tuve relación durante los primeros 70 con 3 cineclubs. Relación quiere decir ser miembro del cineclub, en 3 cineclubs. El que a mí me interesaba verdaderamente era el de la Escuela de Ingenieros, el Cineclub Ingenieros, que es un cineclub que tuvo su qué en aquellos años. Pero iba a clase con uno que era miembro del cineclub, que era un tontaina, y me iba dando largas, decía, no, sí, pero es que a ver que quizás ahora se dará baja a alguien y podrás entrar tú. Cuando en el año 73, creo que fue, en el curso 72-73, o sea, cuando ya iba a hacer tercero, tuve un contacto directo con los dos que llevaban el cineclub, que eran Martí Rom y Robusté, José María Robusté. Entonces se estiraban de los pelos, decían, o sea que tú has querido entrar desde el principio, desde el primero, o sea, del 70-71, has querido entrar y este burro no te ha dejado. O sea que el 70-71 quise entrar, entré en el 72-73, hasta el 76 o así estuve más o menos en labores con el Cineclub Ingenieros, que me sirvió mucho. Pero previamente, por ejemplo, yo había estado en un cineclub, lo típico de entonces, de una parroquia del barrio, en la Plaza Lesseps. Sí. Y guardo muy buen recuerdo de eso. Era una sala infecta, inmunda. El proyector era malísimo, de estos de iglesia, portátil.
la sala no se oía nada y tuvimos, recuerdo, pusimos una pantalla nueva y un día forramos todos los techos y las paredes con aquello donde se ponen los huevos, ¿sabes? Aquel material, porque eso decían que absorbía los ecos y se podía oír mejor. Y recuerdo todo un día ahí trabajando como mulos, que acabamos en un partido de hockey. Y fue interesante eso. Pasábamos películas de Veloz Films o de San Pablo, películas de 16 milímetros que costaban 120 pesetas el alquiler, ¿no? Y también películas en su formato Super 8 que me dejaba Miquel Purtemós. Esto en Leser. Y luego, en los años 70 también, yo iba a veranear a Tona, cerca de Vic, sí. Y entonces allí me asocié con las fuerzas vivas del pueblo y teníamos un pacto con el empresario del cine, que tenía de hecho la gestión de los dos cines. Su familia tenía la gestión de los dos cines, el Oriente y el Capitol, ya no queda ninguno, es una desgracia. Y entonces, como los empresarios del cine lo dice en la entrevista a Esteve Puigferrat, que era el regidor de Cultura entonces allí, como en los empresarios del cine era ilegal, pero las distribuidoras norteamericanas, las multinacionales, les obligaban a contratar lo que se llamaban lotes de películas. Tenían que contratar todas las películas, no aquella que querían pasar, que era la buena, la que todo el mundo, todos los cines querían pasar. Y entonces había muchas películas que durante el año no pasaban, porque decían que si las pasaban no iría nadie al cine y perderían dinero en vez de... Y entonces por ahí abajo, las películas del fondo de esas listas era donde estaban las películas mejores. Yo recuerdo haber pasado El carnicero de Claude Chabrol, El espíritu de la colmena, aunque esta supongo que sí que la habría pasado, no sé. Bueno, o películas norteamericanas de Elia Kazan, no sé, películas yo creo interesantes, y entonces se pasaban ahí los viernes por la noche e iban las fuerzas vivas del pueblo y muchos veraneantes. En la exposición hay una grabación de un coloquio del Cineclub de Ingenieros con Toni Padrós y Paco Caja, sí. Tú intervienes. Bueno, muy fugazmente. Muy fugazmente, con tu timidez, por supuesto. Eran así, tenían esa fuerza, porque en la grabación se ve la gente interviniendo, mucho entusiasmo, la gente muy motivada y sobre todo muy interesante lo que dicen sobre la película de Padrós. Eran así, el espíritu que se vivía en el Cineclub de Ingenieros. Hay esta visión, y hay una visión más crítica. A ver, centremos la época, ¿no? Esto es final del franquismo, sí, de Franco vivo, ¿no? Entonces, los cineclubs era el único sitio donde se podía discutir de determinadas cosas, porque el derecho de asociación, de reunión estaba prohibido, ¿no? Entonces, con la excusa de que se pasaba una película, pues allí era uno de los únicos sitios donde, y más siendo ingenieros, que los ingenieros normalmente tienen fama bien adquirida de cuadrados, pues cómo iban a pasar películas determinadas así en ingenieros. Y era de la zona universitaria, era el cineclub que hacía más cosas. Teníamos una sesión comercial hasta cierto punto, ¿no? Los jueves, sesión mañana y tarde, donde iban estudiantes que se saltaban las clases, y luego los sábados por la tarde, que ya no habían clases, sí que había alguna práctica, pero los sábados por la tarde había unas sesiones, hacíamos unas sesiones donde pasábamos todo el cine prohibido de entonces, de la época. ¿Y se permitía eso? ¿No había ningún...? Sí, en teoría
para proyectar cualquier película en un cineclub se necesitaba un permiso gubernativo y un permiso de información y turismo, pero nosotros no lo pedimos nunca. En gubernativo decíamos, como es la escuela de ingenieros, pues es una cosa oficial, la reunión ya está, ya viene de sí, ¿no? Y en cuanto a lo de información y turismo, jugábamos un poco al inocente, ¿no? Yo sí que fui una vez a la oficina de información y turismo, ya debía haber muerto Franco, porque era la época en que ya la gente, ya empezaba el destape, o había destape, y recuerdo que delante mío había uno que quería colar un calendario de estos con todo de señoritas con poca ropa, ¿no? Y el otro decía, hombre, pero ¿cómo esto me vas a...? Bueno, entonces fui allí porque íbamos a hacer un weekend cinematográfico. Sí, que está por aquí, por la exposición. Uno de ellos, sí. Al estilo de los que se hacían en Ceret, en Andorra, ¿no? En Perpiñán. Entonces eran películas de distribución comercial aquí, pero también películas que no... En ese caso sí que eran más o menos legales y fui a pedir el permiso, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿qué película pasa? Y dice, no, son estas. Y eran 48 películas. Y todo esto. Y yo me hice el tonto diciendo, no, yo soy nuevo. Y dice, siempre pasa lo mismo. Claro, a lo que tenemos a uno adiestrado, cambian y viene otro y ya no... O sea, nunca pedíamos permiso, ¿no? En ingenieros llegó a entrar la policía en algún percance. Yo recuerdo pelotas de goma por el vestíbulo, al lado de la sala y entrando, pero aquella que recuerdo fue la primera y creo que solo hubo 2 veces que entraron, porque ingenieros le tenían un cierto respeto, pensaban que allí no se cocían cosas, pero en general no entraban y entonces se pasaban. Sí, por ejemplo, recuerdo en el año, debía ser 72 o así, el pase de Viridiana, en que cortamos los títulos de crédito. O sea, no se veía que era Viridiana porque era una película prohibida o que no existía, decían. Entonces, pero recuerdo haber estado con el rector de la Politécnica entonces al lado, que era Ferraté, Gabriel Ferraté, que en una pose suya de decir de apoyo, ¿no?, a la libertad de estas cosas, etc. O sea, él apoyaba el que se proyectase una película como esta, ¿no? Y en general pasamos muchas películas de su formato, películas que no habían tenido ni cartón de rodaje, películas que se habían prohibido y venía el realizador. De entonces conozco a casi todos los realizadores que habían por aquí, o gente de subestándar. Allí ese es Padrós, Antoni Padrós, que era el rey del underground, ¿no? Más bien tirando anarquista, pero toda la gente que había pasado por Aixelà o por el Institut d'Estudis Teatrals, con el grupo de Portabella, que hacían sus películas más o menos clandestinas, pues las hemos pasado por allí. Lo difícil, o sea, no podías anunciarlo, pero se podía... Pero todo el mundo se enteraba, ¿no? Sí, recuerdo un programa que no sé si lo he puesto por aquí, no. Había un programa que era, durante todo un mes, pasamos una película que se ve que es la panacea de los homosexuales, que se llamaba Diferente, de Alaria. Sí. La pasamos por película rara y luego todo el programa de un par de meses era Diferente 2, Diferente 3, Diferente 4, Diferente 5... La gente en el diario, que entonces habían periodistas que anunciaban los cineclubs, decía, y durante 2 meses cada sábado diferente. No era verdad, o sea, eran películas que no nos atrevíamos a anunciar, que estaban prohibidas y se pasaban. Porque en el Cineclub de Ingenieros también se hacían publicaciones que eran libros de entrevistas, en el que tu nombre aparece mucho. Yo creo que la intención del Cineclub iba mucho más allá, ¿no? De crear como un tipo de educación, de conocimiento para el público y que fuera exportable, ¿no? En general en los cineclubs siempre había una documentación que apoyaba la proyección, la discusión, etcétera, ¿no?
En ingenieros especialmente había gente que trabajaba en el departamento, en el CPDA, que era la Comisión de Publicaciones de la Delegación de Alumnos, o sea, donde se editaban los apuntes y cosas de estas, ¿no? Y allí se editaban también unos dossiers que verdaderamente, normalmente eran fusiladas de otras fuentes, a veces sin poner de dónde se sacaba, pero no, llegamos a hacer entrevistas y tal. Hicimos un dossier a Antoni Padrós, por ejemplo, que fue el primer dossier que hubo. A mí me gustaba el de Jacinto Esteva también, pero de mucha gente. Un libro sobre Pere Portabella, el primero que se hizo. O sea que sí que intentábamos contactar, nos hicimos amigos de este... Hostia, ahora no recuerdo el nombre, hombre, ¿cómo se llama? Que ahora vendrá a la Filmoteca aquí, de Corazón Solitario y gente... Francesc Betriu, ostras. Nos hicimos amigo que era muy simpático y muy agradable, de Francesc Betriu, por ejemplo. Y entonces intentábamos el contacto directo con los realizadores, pero hubiese contacto directo o no, pues íbamos, si no teníamos nosotros libros y cosas, íbamos a Cocica o a la biblioteca de Delmiro Caral, que aquí hay un plafón que lo explica, ¿no?, a sacar documentación, y hacíamos ciclos sobre películas, yo creo, bastante bien documentados. Y luego al final del año hacíamos el dossier del año, que tenía un grosor brutal. O sea, yo tengo varios en casa, uno lo dejé y se perdió. Pero todos los dossiers del año eran un libro bastante interesante. En una de las grabaciones aparece Guérin, el encuentro con Agnès Varda. Guérin dice que su educación en el cine fue a través de la Filmoteca y los cineclubs. ¿Tú podrías decir lo mismo? También, exactamente. Más cineclub que Filmoteca, por ejemplo. Es que inicialmente la Filmoteca no hacía sesiones periódicas, o sea, fue el año 74, una cosa así que empezó. Fue el cineclub, después la Filmoteca. Sí que había tenido unas sesiones en el cine ABC, pero en Mercaders, en la calle de Mercaders, yo creo que debió arrancar 74 o así. O sea, previamente, si tú querías ver alguna película, ya no una película políticamente tal, no, las películas buenas, ¿no?, o películas de cine clásico y tal, tenías que ir al cineclub y te recorrías. Yo iba a barrios que nunca había estado también de Barcelona, como dice Guérin, ¿no? O sea, ibas a tal cineclub porque pasaban tal película, ¿no? Tenías los programas y escogías a dónde ir, y se le debe la formación, la formación cinematográfica, desde luego. Y luego también, claro, en esa época los cineclubs no eran solo por la formación cinematográfica, ¿no?, sino eran, por una parte, la formación total de que habla Alfonso Leví en una entrevista que hay allí, que es muy bueno él, que habla que los cineclubs, no entonces, sino siempre, ¿no?, si se cogen en una época de formación, en una época que tú eres como una esponja, que absorbes todo, ¿no? Él dice, pues una sesión de cineclub era como leer un buen libro, como hacer un paseo, ¿no?, asistir a una conferencia exquisita, ¿no? El cineclub y el cine en general es una herramienta iniciática, desde luego. Muchos lo hemos vivido así, y yo creo que lo siguen viviendo ahora así. O sea, gente joven que va ahora a un cineclub o una sesión de la Filmoteca, de un clásico, de un Murnau, una cosa así, y lo ve, se queda patidifuso y dice, pero esto existía, ¿no? Y entonces quiere más, ¿no? La idea de hacer la exposición de cineclub, el público se organiza, ¿nace desde la Filmoteca o es una iniciativa de Juan Manuel? Es una iniciativa de la Federació Catalana de Cineclubs. La Federación Catalana de Cineclubs cumplía el año 2018 los 40 años de autoproclamación de Federación Catalana, y entonces dijeron de hacer una serie de cosas para dar a conocer los cineclubs, ¿no? Y entonces, en principio, es para celebrar esos 40 años de la Federación Catalana de Cineclubs. Lo que pasa es que con su aquiescencia,
fuimos convirtiendo eso, en vez de una exposición sobre una institución muy loable, como puede ser la Federación, pero que pensábamos que podía ser solo atractivo para los muy próximos, pues acercarlo más al mundo del cineclubismo, ¿no? Y de allí a todo, o sea, aproximarlo al cineclubismo y a todo lo que aproxima al cineclubs, como cine como una herramienta de formación, como una herramienta de goce, claro, también, ¿no? Y entonces hubo este desvío cada vez más hacia algo más cálido, que sería esto del cineclubismo, a esta experiencia de tal, y a buscar lo que yo llamé las huellas del ritual del cineclub. Y ya verás que casi toda la exposición está centrado en los cineclubs. Y luego hay un apartado de la Federación Catalana y otro de la Federación Internacional. ¿Y fue difícil encontrar toda la documentación, los vídeos maravillosos del año 75 de Televisión Española? Porque hacía mucho que los veías estos vídeos, o bueno, primero la documentación y después la documentación. A ver, la Federación Catalana tiene una oficina cambiante porque en los últimos años ha ido cambiando. Yo ya desde el año, a ver qué fue, 2012 o así, ya le he conocido 3 sedes, porque es también muy precaria y va donde puede, que los precios de alquiler y tal se lo permitan, ¿no? Entonces, en la sede actual, pues tiene una estantería llena de cajas de estas de archivo, con mucho papel, que se ve que en algún momento de facilidades tuvieron un becario o una becaria, y censó cantidad de papeles que tenía y los fue poniendo en unas cajas de archivo. Lo que pasa es que el fichero donde estaba todo lo que había esto se ha perdido, se ha traspapelado, y entonces tienen mucho material discontinuo, muy disperso, pero se ha tenido que remover bastante, Eso por una parte. Por otra parte, pedimos, y en una asamblea de cineclubs, en una reunión de todos los cineclubs, pedimos material de este cálido, o sea, que pudiera interesar no solo a la gente del propio cineclub, sino a gente ajena al cineclub, pues no sé, fotografías donde hubieran presentadores de estos de relevancia, ¿no? Algún programa que fuese visualmente atractivo, etcétera, etcétera. Y bastantes cineclubs pues han aportado también cosas, ¿no? Aparte de lo que ya había en la Federación. Y luego, bueno, eso en cuanto a la documentación en general, luego también por internet y tal, ¿no? Entonces, en cuanto a lo de los audiovisuales, a ver, la primera idea que teníamos era hacer primero un censo de gente más o menos famosa que hubiera tenido alguna relación con los cineclubs, que por ejemplo que dijeran que tienen deuda formativa con ellos, ¿no? Y empezamos, pero lo dejamos estar porque es un trabajo muy arduo y no. Pero entonces sí que hicimos una serie de entrevistas a gente, en principio iban a ser 8 o 10, gente de esto de relación con cineclubs, que nos hablase un poco de la historia o de los cineclubs actuales, y luego hacer un montaje de 2 minutos cada uno y máximo un audiovisual de 20 minutos y ya está, ¿no? Pero ahí nos fuimos enredando y hay 37 entrevistas, alguna con 2 personas en vez de una, ¿no? Entonces, el audiovisual que sale es brutal, son reduciéndolo mucho, con gran dolor y con gran saltos de imagen, son 94 minutos de proyección, lo cual es excesivo, pero sí que la Federación, en el canal de YouTube que tiene, la Federación Catalana de Cineclubs, pues está colgando ahora las entrevistas completas, en que solo están recortados mis preguntas y alguna cosa inservible que hubiera. Y entonces, eso es una cosa, material nuevo hecho para la... Pero también estábamos buscando material que existiera previamente, ¿no? Yo buscaba sobre todo imágenes
de coloquios, y sobre todo coloquios activos, como el que tú dices. Entonces, por una parte, hay allí una serie de secuencias de películas comerciales en que salen cineclubs, que no hay tantos como luego me han hablado, sí, de Jaime Chavarri, que no está, pero en general hay 4 o 5 de películas en que sale un coloquio más o menos festivo, tal, vale. Algo también de historia, sale algo del Cinetren de Mendequim por una película del Chris Marker. Hay una grabación muy interesante, yo creo, la que has mencionado tú, entre Agnès Varda, sí, y que corresponde a unas jornadas de cineclubismo, a una asamblea que se hizo en Santa Coloma de Gramenet, en que los dos hablan precisamente de eso, de la deuda que tienen con los cineclubs, para que ellos salen de allí. Y entonces yo lo que sí quería eran imágenes de un coloquio, y eso estuve preguntando a gente de la época más conflictiva. Han ido muriendo muchos, claro, pero los que... No existía el vídeo, todo se rodaba en cine. Tendría que haber sido en 16 milímetros, sí, ¿no? Entonces yo recordaba que al Cineclub Ingenieros en la Diagonal, aquel que antes hemos hablado, sí, había venido la televisión. De hecho vinieron para un programa que hacían dentro de una revista de cine que se llamaba, un programa, unos capítulos, hicieron 13 capítulos, que se llama La vida cinematográfica en provincias. Y entonces salía, ahora improviso, no sé, en Palencia, pues el empresario del cine de Palencia hablando de tal y tal, tal. Y entonces yo sabía que habían venido a Barcelona, y en Barcelona quisieron ver al Cineclub Ingenieros. Nosotros dijimos a Televisión Española, estos eran unos programas que hacía Carlos Serrano, el hijo de Carlos Serrano de Asma. Sí. Y le dijimos que... Las aguas bajan negras, ¿no? Bueno, Carlos Serrano o películas... Sí. De flamenco y de cosas así muy buenas, ¿no? Con una fotografía extraordinaria. Embrujo, ¿no? También. Embrujo, sí, suyo, es la Filmoteca no hace mucho. Es una de las películas de peso de la posguerra, ¿no? Pero el hijo era un tío muy serio y muy bien, que estaba en televisión e hizo este programa. Y entonces, como había estado allí, yo sabía que habían echado unos tubos para la iluminación. Ves que está iluminada la sala. Claro, el problema es que en esos años la sensibilidad de las cámaras no daba para hacer un rodaje allí, y por eso entiendo que no he encontrado, ¿no? Pero sabía que existía esto. No lo había visto nunca, porque averiguando costosamente por internet llegué a saber las fechas en las que podía haber pasado en televisión esta película. Esta es la de Barcelona, y fue en agosto del 75. Entonces todo el mundo debía estar de vacaciones y nadie lo vio eso. Pero sí que por internet, años después, había visto unas imágenes que me dijeron, si esto es el Cineclub Ingenieros, este es Padrós, este es Paco Caja, ¿no? O sea que algo había habido. Y entonces, por una vía muy sinuosa, de una serie de amigos, conocidos, uno te pasa a otro y tal, llegué a contactar con una persona responsable del Fondo y Recuperación de Archivos de Televisión Española en Madrid. Y era una persona encantadora, que se portó magníficamente bien. Me dijo que él recordaba esta serie de la vida cinematográfica en provincias, que no estaba montado el programa, que las películas se reaprovechaban y que por lo tanto no podía darlo, pero que intentaría recuperarlo. Y lo recuperó y lo puso a disposición para que vía los de instituciones de allí y tal nos lo dejasen. Fui a un pase en Sant Cugat para asegurar que era eso lo que quería, y vi esto y lo de Valls, y rápidamente una selección de esto es lo que pasamos aquí. Y yo creo que marca muy bien el ambiente de la época, para bien y para mal. O sea, yo creo que es un documento de época irreemplazable, pero a la vez también yo creo que si alguien quiere hacer una parodia de los coloquios de esa época, sobre todo el de Valls, no lo puede hacer mejor que esto, porque ya es todo ese lenguaje que se utilizaba, ¿no? La concienciación, las clases sociales, la lucha de no sé cuánto y tal, en un ambiente muy politizado, ¿no?
O sea, marcaban todas estas cosas. Yo creo que es interesante. Te la voy a cortar un momento. ¿Puedes continuar? No, bueno, que se podía tomar también desde el punto de vista paródico, y aunque uno quiera hacer... Hay un cómico del 3x4 aquí, el Fantocci, que además ha habido un error y sacan 10 minutos y tenía que ser solo uno, que es un tío con gañotas y tal, de estos italianos malos, que hace una parodia de un cineclub, sí, en que pasan el acorazado Potemkin y todo el mundo durmiendo y tal. Vale. Un poco está bien, luego se cansa uno del... Pero la realidad supera a la ficción, ¿eh? Y si alguien quiere montar una parodia esto de ese momento, todo el mundo progre, concienciado, las luchas de clases, las no sé qué, el papel de la burguesía y tal, acudir a la realidad. Por eso es bueno tenerlo. Y cuando vuelves a ver esas imágenes, te vuelves a ver a ti apareciendo levemente en uno de los coloquios de ingenieros. ¿Cómo recuerdas aquella época? ¿Cómo te ves tú ahora? Porque tú sigues vinculado al cineclub, a la filmoteca. Sí. A ver, bueno, también es que fui a Sant Cugat, me tenían preparado un monitor para visualizar eso. Y yo digo, sí, es esto seguro. Dice, porque este crío que hay aquí en medio de unos barbudos y tal, uno con cara de crío, así de no haber roto un plato, dice, este soy yo. Soy yo, ¿cuántos? 45 años después, ¿no? Bueno, yo recuerdo esa sesión, porque además nos habíamos confabado Martí Rom y yo, los dos de ingenieros, qué iba a decir cada uno sobre el cineclub. Y entonces a él le preguntaron lo que estaba previsto, pero cuando llegó en la mesa redonda esa, mi turno, Carlos Serrano me preguntó una cosa que no tenía nada que ver con lo que había preparado, y me quedé con la cara de pasmo que sale allí. Digo, ¿y ahora qué le digo yo a este hombre? Bueno, no, ahora, bueno, un poco como todas las cosas o lo que has escrito de joven o de tal. Por una parte dices, qué mal lo hacía, qué tal, pero por otra parte dices, hombre, pues tenía imaginación y tenía iniciativa, y para la época no está mal. Sí que es verdad que han cambiado bastante las cosas, los cineclubs, y el cine no está en el primer nivel, ¿no?, de referencia que estaba entonces. Antes, hablar de las últimas películas que se habían estrenado de peso era una cosa que entraba en todas las conversaciones de gente, ¿no? Era el último libro que estás leyendo, qué películas has visto, qué música has escuchado, ¿no? Era todo este ambiente. Y ahora el cine, desgraciadamente, ha perdido un poco de comba, ¿no? Sobre todo como espectáculo colectivo, que es lo que conservan un poco los cineclubs. O sea, este tema de ver el cine colectivamente, si puede ser luego con un debate posterior, ¿no?, con una presentación centrando un poco la cosa y un debate. Esto continúa mínimamente en los cineclubs, ¿no? Entonces yo sí continúo con Martí Rom en un cineclub, que es el de la Asociación de Ingenieros. Lo que pasa es que hacíamos unas monografías, un libro y un documental sobre personajes del mundo de la cultura por aquí, pero llegó la crisis, se acabó el presupuesto y ahora nos dedicamos a hacer sesiones esporádicas, algún seminario y poca cosa más. Claro que sigo yendo a algún cineclub, sobre todo los de Barcelona son más, que son los que me caen cerca, son más especializados. Está el Barcelona Espai de Cinema, he ido a algún otro, que hacen sesiones muy interesantes, sillas duras como las de la época, de documentales o películas de realizadores de aquí que se prestan ellos a ir a presentar su película. Es muy interesante. La Filmoteca, claro, la Filmoteca es el gran cineclub actualmente en Barcelona, ¿no? Y entonces los cineclubs, sobre todo, contrariamente a los años 70, en que la gran mayoría de cineclubs estaban en Barcelona y comarcas,
el gran peso de los cineclubs ahora está no en Barcelona capital, sino esparcidos por todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque allí sobre todo tienen un trabajo de reposición de lo que había sido el cine de la localidad. Están desapareciendo los cines de las localidades y si alguien quiere ver cine bueno, de calidad, en pantallas grandes, casi se ve abocado, ¿no?, a verlo en cineclubs. Hay cineclubs muy potentes, hay otros más debiluchos, con la precariedad habitual de los cineclubs, pero bueno, siguen existiendo y dando la guerra. Porque el coloquio es lo que hace cineclub, ¿no? Bueno, o sea, si no hay coloquio, sí, no hay cineclub, sí, ¿no? pero todo depende del nivel del coloquio. Es como Agnès Varda le discute a Guérin, que Guérin dice, un festival es un hecho político, la alfombra roja, salir en los diarios, esto es lo que quiere el político de turno, el alcalde. Dice, con el dinero que se paga a un festival podrían vivir no sé cuántos años los cineclubs de todos lados, ¿no? Y tiene razón. Aquí somos más proclives siempre, oficialmente se es más proclive a los gestos aparatosos, las grandes instalaciones culturales que luego tienen un mantenimiento prohibitivo, en vez de dar vida, facilitar la vida a lo que ya existe. Hay una red de cineclubs, pues ¿por qué no se le apoya, no? Entonces decía que Agnès Varda le refuta un poco a Guérin estas cosas, porque le dice, sí, está muy bien, los cineclubs están muy bien, pero detrás tiene que haber un equipo. No se forma así como así un cineclubista. Tiene que haber cineclubistas que escojan muy bien las películas, que las sepan presentar circunscribiéndolas a su origen, y luego que sepan dirigir un coloquio y que haya un público que verdaderamente sea receptivo y pueda participar en el coloquio bien, porque si es para hablar de rascarse el ombligo cada uno, hay coloquios que son horrorosos también, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Hay que saber llevar un coloquio. Y eso es un tema de formación que es difícil encontrar gente que lo sepa hacer. Entonces ahí hay uno de los trabajos de la Federación de Cineclub, ¿no? Formar gente que pueda verdaderamente, ¿no?, y que tenga un criterio para hacer estas cosas y dar pie a coloquios productivos, que no sean un rollo, vamos. Y ahora que hablamos de coloquio, ¿recuerdas algún momento especial en el Cineclub de Ingenieros que dices, wow, esto no se me va a olvidar nunca, esto ha sido apoteósico, ¿no? O ha sido especial para mí, ¿no? Porque sí. A ver, eres veinteañero. Sí que recuerdo ciertas cosas. Aquí hay un cartel de un ciclo que hicimos conjuntamente con otros cineclubs, con el Informe 35, creo recordar, y no sé si también con el Mirador, creo que era sobre los campos de exterminio nazis, campos de concentración y exterminio nazis. Entonces, recuerdo una sesión, creo que fue el año 74, tendría que mirar, en que en el Cineclub Ingenieros se pasó un programa compuesto de la película de Alain Resnais, La noche y niebla, Nuit et brouillard, y una película que trajo bajo sus brazos una persona de la que ahora hablaré, que era sobre la liberación de los campos nazis por los americanos, unos que no se habían visto en ningún sitio entonces. Y esta persona que vino al coloquio era Josep Pagès. Joan Pagès. Sí. Bueno, Pagès, que era el jefe de la resistencia comunista de Mauthausen, de los españoles en Mauthausen. Entonces, claro, esta persona con la que alcanzamos un cierto nivel de relación, ¿no? Presentando cómo eran un campo como Mauthausen desde dentro, eso es impagable y eso no se te quita de
no habían salido. Poco después salió el libro de la Montserrateta Roche sobre los campos de concentración no nazi. había documentación en español, nada. Es que no se pasaba nada de todo esto, no se sabía. Bueno, esta es una sesión. Otra interesante fue, a ver, cosas personales, ¿eh? Sí, eso... Yo recuerdo en el año 73 estar en un examen de mecánica de fluidos, que nunca ha sido mi fuerte. Era el examen trimestral, no me fue bien, lo dejé y me fui a la Comisión de Publicación de Delegaciones de Alumnos, no teníamos la oficina todavía, a escribir el dossier del ciclo que estábamos preparando próximo allí, de escribirlo en publicación de la Delegación de Alumnos. Y de repente empiezo a oír ruidos, todo de gente moviéndose, sacando de cajones cosas, tal, yendo, no sé qué, tal. ¿Qué pasa? Que acababa de producirse la ascensión a los cielos de Carrero Blanco. Sí, año 73. El 20 de noviembre del 1973. Entonces estaban quitando documentación y tal para hacerla desaparecer, porque se temía lo peor. Bueno, hubo un estado de excepción luego y tal. En aquella tarde teníamos previsto una sesión en Ingenieros con la película Los Atracadores de Rovira Veleta, con Manolo Vázquez Montalbán, de presentador y director de coloquio. ¿Por qué? Porque era un ciclo sobre la pena de muerte que hacía en varios cineclubs de Barcelona. Entonces en Ingenieros aquello se cerró, la escuela, tuvimos que suspender la sesión, pero por la noche en el Cineclub Mirador, en los jesuitas de calle Balmes, se pasaba El extranjero de Visconti, basado en Albert Camus, ¿no? Con Mastroianni, ¿no? Sí. Entonces allí también hay uno ajusticiado con pena de muerte. Entonces fuimos, yo creo que debíamos ser solo los organizadores de estos cineclubs que hacían lo de la pena de muerte, porque hacíamos el ciclo sobre la pena de muerte porque Puig Antich estaba condenado a pena de muerte. Entonces recuerdo la sesión de la película de Visconti y luego, en vez de salir por la puerta principal, coger una puerta lateral pequeñita que había en la calle Balmes, y había uno que miraba, pasaban coches de policía a la que habían pasado, dice ahora, y salían 2 o 3 y ahora y tal, esto es esto. Otra es una sesión entrando la policía y todo, pero bueno. Y bueno, de esos años tengo bastantes anécdotas que me han quedado, ¿no? De coloquios me ha quedado, por ejemplo, la habilidad de Pere Portabella para saber manejar un coloquio. Recuerdo, era un sábado también en Ingenieros, un sábado que, bueno, luego hablaré una de Tona que es divertida también. Un coloquio era de cine independiente madrileño, cine fuera de los cánones, pero de Madrid. Venir realizadores de Madrid a pasarlo, y estaba Pere Portabella. ¿Y recuerdas algún realizador de aquellos? Sí. Otras, en esa sesión no, pero en otras sesiones vino Paulino Biota, por ejemplo. Sí. Pero aquí vino... Que el otro día en Historia de Nuestro Cine pusieron Con uñas y dientes. Sí, ya lo vi, sí. Sí, me acuerdo. Yo lo había visto en un cine comercial. No, pasamos Contactos de Paulino Biota en otra sesión. No, pero ¿quién era? Era cine experimental madrileño y tal, y no recuerdo, el realizador, lo tendría que consultar y a ver si lo encuentro. Pero bueno, estaba Portabella detrás, todos lo conocían a Portabella. Portabella era un poco el patrono. Y entonces dejó que los diferentes realizadores, gente del público que intervino, se pelease, porque en estas cosas siempre se hablaba de qué hay que hacer, ¿no? Cómo reaccionar por la situación política, etcétera, ¿no? Y cómo puede ayudar mi película o no ayuda para nada, etcétera, ¿no? Y Pere Portabella dejó que se peleasen uno con otro,
que se fueran discutiendo y al final, al final de la sala, sale él y entonces hace una síntesis, ¿no? Tesis, antítesis, tal, hace una síntesis y dice lo que hay que hacer, ¿no? Y pum, todo el mundo y tal. Y oí a uno de estos realizadores, Portabella siempre hace lo mismo, claro, se guarda para el final y al final, pum, nos arrasa a todos. Esto luego yo lo he vivido, por ejemplo, un director mío en la empresa donde yo he trabajado vino de una sesión de formación en el extranjero y cuando volvió aplicaba esto mismo, o sea, es de manual, ¿no? En discusiones, en reuniones, en tal, dejar que la gente se pelee, tal, sacar los puntos principales y luego hacer una síntesis con tu tesis, ¿no? Y mano de santo. Hemos hablado del presente de los cineclubs, de la gente que se organiza, de todo lo que hay detrás, que no se ve y es tan difícil porque conlleva mucha precariedad económica por la crisis que ha habido y que siempre va a haber casi. Pero el futuro, ¿cómo lo ves tú del cineclub? Bueno, aquí acaba el último plafón, pone presente y futuro, ¿no? Y habla con una cosa esperanzadora, que es un proyecto que lleva la Filmoteca con la gestión de la Federación Catalana de Cineclubs, que es Filmoxarxa. Sí, esto, la semana pasada en el Cineclub de Sabadell yo asistí a una sesión de Filmoxarxa. Que suelen ser películas, hay también de patrimonio y de cosas así, pero tiene la idea de ser una bolsa de películas que son no estrenadas comercialmente, pero que han tenido éxito en diferentes festivales, premios, cosas así, ¿no? O sea, y cada año aumentan, no sé si son 9, 10 películas, ¿no? Y duran un par de años, que se pueden pasar gratuitamente, porque es la Filmoteca la que contrata y subtitula. Y entonces, esto es una posibilidad de, primero, cumplir los requisitos de estatutos que tiene la Filmoteca, que es, por eso hay las salas de exhibición, es pasar el cine, no solo el cine catalán, el cine universal, aquí en las salas, pero también en todo el territorio. ¿Y qué hay organizado por todo el territorio, no? Pues los cineclubs y además federados en una Federación Catalana de Cineclubs, que es la que está haciendo la gestión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos cines de pueblos están desapareciendo, ¿eh? Hay otro plafón que creo que es muy bonito, que habla de las recuperaciones de antiguos cinemas encabezados por la acción de los cineclubs de allí, que han hecho campañas para todo el municipio, más allá, para subvencionar el paso al DCP, por ejemplo, a que el cine comercial siga existiendo y luego ellos proyectan allí sus películas, ¿no? Es que hay sitios determinados, en lo que he dicho antes, ¿no? Que si quieres ver cine de calidad en pantalla grande, casi te ves abocado al cineclub. Entonces, yo creo que con una cierta especialización, porque ahora no solo la televisión, o sea, ¿no? hay también todas las plataformas que te dejan ver cine, ¿no? Pero con una cierta especialización, este acto del cine colectivo, yo creo que sí que tiene un futuro. Todo dependerá de que haya gente que se sume a esto y que verdaderamente lo hagan como están haciendo algunos, ¿no? Con un trabajo personal fuerte y con ganas de conocer un determinado cine y darlo a conocer también a gente, ¿no? Y sobre todo situarlo bien, volver al momento este que se hacían unos ciclos de cine potentes que dan a conocer un realizador, una cinematografía, un tipo de cine determinado, un tema concreto. Eso yo creo que existirá, porque este placer de ver cine juntos y sentir algo juntos, ¿no? Y luego, si puede ser discutirlo, yo creo que continuará existiendo. Ahora ha habido un momento que me estaba hablando el comisario, Juan Manuel, y después me estaba hablando Juan Mané. Sí, bueno, lo mezclo, los papeles. Porque
Tú en el fondo, de verdad, eres optimista, ¿no? Con el cineclub. Porque yo creo que el coloquio es ver la película otra vez. Hay cosas que tú no ves, a otra persona ha visto. Sí, lo que pasa es que también se sufre, ¿eh? Te explico la anécdota que te quería decir de Tona. Debe ser el año 76 o así, 75 en Tona. A mí me hacían presentar, yo tenía mucha aversión a esto del público y me encontraba mal antes de salir a presentar las películas y todo. Tu timidez queda reflejada en este vídeo del Cineclub Ingeniero. Ahí también me encontré mal antes de salir en la tele, pero bueno, se ha ido venciendo con el tiempo y la barriga, ¿no? Pues muchas veces intentábamos que viniera gente de peso a presentar las películas y dirigir el coloquio, pero si no, pues lo hacíamos nosotros, ¿no? Y yo presenté muchas películas, eso no me suponía nada, me documentaba y hablaba de películas y ya está, o leía algo. Pero luego querían, no, volem Cineforum. Primero que a mí esto del Cineforum, ya sé que mucha gente lo aplica y lo tiene, pero es que yo lo tengo asociado, en los primeros 70 el Cineforum se hacía mucho en los cineclubs parroquiales. Y había una desviación bastante clara hacia buscar los valores morales de las películas, ¿no? Sí, como la Semana de Cine Religioso y de Valores Humanos, ¿no? De Valladolid. Entonces hablaban de la bondad moral de este personaje o de no sé qué, y todo se batía aquí, ¿no? El debate moral y tal. A mí estas cosas no. Esto por una parte, y entonces decía, no, cineclub, tal. Entonces recuerdo el pase del Carnicero de Chabrol, una película extraordinaria, por cierto, de un cine medio que está desapareciendo, porque hay una cosa u otra. Y entonces me hicieron dirigir el coloquio también. Y entonces la pregunta, ¿tú qué opinas de no sé qué y tal? Y los personajes y no sé qué y tal. Un poco siguiendo. Habían incluso unas fichas que daban los curas también de cosas para dinamizar un coloquio y cosas. A mí esto no me... Tiene que ser más espontáneo, ¿no? Bueno, y sí que hay gente que aporta cosas muy buenas. Pero para poner lo contrario también, recuerdo que ya no sabía qué preguntar a la gente, porque todo el mundo ahí esperando. Y entonces hubo una mano que se levantó temblorosa desde el fondo de una sala que quería intervenir, ¿no? Yo estaba hablando de una escena, es destriparlo, pero... No, es interesante. No, es destripar la película porque es del final, pero bueno, el carnicero, el asesino, se sabe descubierto por la maestra de la que se ha enamorado, y entonces hemos visto antes un cuchillo, y tiene el cuchillo en la mano y sabemos que le va a clavar el cuchillo a ella porque la ha descubierto, ¿no? Entonces hay un momento, hay un fundido en la película, y después del fundido se ve a él agonizante que se ha clavado él mismo el cuchillo, ¿no? El amor ha podido más. Entonces salió esta persona y resulta que era un tío que se había bebido no sé cuántas botellas de algo. Momento Fernando Arrabal. Estaba totalmente borracho. Y decía que no. Dice, aquí lo que ha pasado, lo digo sin el lenguaje de borracho, dice, aquí lo que ha pasado es que esta persona, es que se ha apagado la luz, el fundido en negro, y entonces él se ha equivocado, como no veía nada, y en vez de clavar el cuchillo a la mujer, a Estefano Drán, se lo ha clavado por error a él mismo. Claro. Y, entonces, y el tío continuaba hablando y divagando. Y te encontrabas también cosas de estas. O cosas de gente que solo quiere poner su batuta. Que es también cosa que se da en las conferencias, que luego abren un turno de debate. Y a veces está extraordinariamente bien, y cuando está bien resulta muy bien. Pero hay veces que sale la típica persona... Yo, más que una pregunta, es una reflexión. A contar su batalla, ¿no? Y cuenta su reflexión, y el otro dice, bueno, no sé muy bien qué quiere que le... se dan las dos cosas. Claro, a la que hay gente de valor
y que puede hacer aportaciones personales y tal, eso se enriquece muchísimo, sí. ¿No? Ahora te iba a preguntar sobre, bueno, en el ciclo de la Filmoteca relacionado con el Cineclub ya pusieron algunas películas. Tú presentaste la de Fresas Silvestres, Fresas Salvajes. ¿Pero recuerdas alguna película que dijiste, wow, cuando la pusimos en el Cineclub fue memorable? O sea, fue descubrir a alguien que me ha seguido toda la vida, ¿no? A mí, yo he seguido toda la vida, he visto en el Cineclub y en cines toda la obra de François Truffaut, por ejemplo. Pero es igual, o sea, el cine soviético, el cine expresionista alemán, ¿no? Las películas de Murnau. Yo me he pedido también presentar la última película del ciclo, que es Amanecer, de Murnau. En este ciclo yo no he intervenido mucho, solo he dicho 2 o 3 películas. Me cogí lo de Fresas Salvajes, me pidieron lo de Fresas Salvajes y con mucho gusto lo hice. Intenté que hubiera una película de Truffaut para que lo presente Alfonso Levy, que es un conocedor de Truffaut muy bueno, y presentará Fahrenheit, la segunda día de proyecciones. Y después luché para que hubiera algo de cine soviético, que no lo he logrado, y de cine, si no es digo, tiene que haber un Murnau. Y al final han puesto Amanecer, que se ha puesto muchas veces por aquí, pero bueno, como es la última, me la pido y también la presentaré sin ganas de descubrir nada, porque es una película ya muy historiada, muy hablada, pero quiero pasarlo. Películas de cineclubs que te han descubierto el mundo son las películas del cine que yo el cine soviético, hasta que no estuvo operativa la Filmoteca, lo vi todo por cineclubs, mucho por material que dejaba Purtemosh. El cine del este era un gran desconocido, ¿no? Claro, también creo que empezó en el final de los 60. En los años 70 fue la Federación Española de Cineclubs, compró toda una serie de películas del este que coincidió con la época de las primaveras, ¿no? La primavera de Praga y cosas de estas. Entonces las primeras películas de Milos Forman, El tren es rigurosamente vigilados, alguna película polaca, húngara, Isbangal, todo este tipo de cine del este se pasó por los cineclubs, por material de la Federación Española de Cineclubs. Aquí hay una cosa de Los Desesperados, yo la vi en el Informe 35 con Román Gubert presentando y dirigiendo el coloquio. Hay muchas sesiones. Yo he visto Griffith en el Cineclub Ingenieros cuando no era miembro todavía del Cineclub Ingenieros. Todo Chaplin, de la Mutual, de la Essanay, de las primeras productoras, todos los cortos de Chaplin pasados en el Cineclub Ingenieros. Buster Keaton, todo lo que se podía ver de Buster Keaton. Ahora se puede, hay alguna otra que me gustaría en la Filmoteca pasarán las películas no vistas nunca del Buster Keaton sonoro, por ejemplo. En Ingenieros hicimos una que era El moderno Barba Azul, una película mexicana infame, pero salía Buster Keaton y era el protagonista, un poco ya patético, pero, sí. O del Railroader, del Office National du Film, el National Film Board del Canadá, con un Buster Keaton ya anciano casi. Es que he visto tantas en cineclubs que han sido y son una referencia. Y entonces en el ciclo este también dije de poner otra que la presentó Victorio Carando, que también tenía que presentar un libro por entonces, que es la de, aquí se llamaba Tres amigos, que era C'eravamo tanto amati, que es una historia del cine italiano a partir de sesiones de cineclub y de la historia del cine italiano, ¿no? Y aquí hay una escena también que es muy, muy emocionante, ¿no? de
de reivindicación del cine neorrealista en un cineclub. Claro, el poder ver este cine en un cineclub, descubrirlo, eso es una maravilla que no te la quita nunca nadie más de la cabeza. Ahora, para terminar, tal y como termina la exposición, que cada persona de las entrevistadas dice su nombre y su vinculación con el cine, Joan Manuel García Ferrer, ¿cuál es tu...? Porque yo empiezo las entrevistas con ¿por qué haces cine? Yo, como no lo hago... Pero en cierta manera también has hecho cine. Yo he hecho una película. ¿Has hecho una película? Una obra maestra, ¿eh? Además, es producción PC Guerín. Sí, creo que he escuchado algo, Pero es lo único que he hecho de película. Y luego también film familiar. Tengo todo film familiar, que eran cuando mis hijas eran esto, y viajes y cosas crack. O sea que también. Godard decía que también escribir sobre cine es ser cineasta, ¿no? Toda la Nouvelle Vague escribían sobre cine. ¿Tú has porque escrito no mucho lo... sobre cine? Sí, también gracias a Martí Rom, que fue compañero en el Cineclub Ingenieros, primero en revistas de cine, sobre todo Cinema 2002, luego ya más esporádicamente, y ahora mucho por las redes y todo esto. Sí. ¿Y una persona, en qué momento decides empezar a escribir sobre cine? ¿Por imposición? ¿Porque estás en el cineclub y...? Yo fui para los cineclubs, para hacer los programas, los dossiers, estas cosas. Pero sí. Ya ha continuado y continúa. Entonces continuó con las revistas de cine y luego con algún boletín también de los ingenieros y tal. Teníamos una rúbrica que se llamaba La Ventana Infinita, que era para hablar de cualquier cosa normalmente relacionado con el cine. Sí, ya se te ha quedado, y ahora también, sí, hasta en el Facebook, ¿no? O sea, veo una película que me ha motivado algo y tal, y luego suelto alguna tontería allí, pam, porque también es porque se me va la memoria, ¿no? Estoy ya cagá perdido y se va deteriorando la azotea, y entonces noto que si lo has escrito, primero lo recuerdas más, y si no, siempre tienes la posibilidad de leerlo, y entonces leyéndolo recuerdas aquella película que viste, las cosas que te impresionaron o tal. Y esto es lo que intento, ¿no? Sin documentación, mucha, pero coger cosas que te han llamado la atención y que te han supuesto algún tipo de revelación, ¿no? Y entonces ponerlo allí para recordarlo en el futuro. Esta es un poquito la cosa. No, también, y luego alguna otra cosa. Sí, hace poco también formé parte de un grupo, y eso que yo no soy tan pasoliniano como ellos, pero formé del grupo Pasolini, Proyecta Pasolini Barcelona. Otra experiencia, fue un par de años muy curiosos. Y luego, sí, todavía cosas, alguna presentación, algún escrito, alguna conferencia, algún seminario, se intenta. Y va bien porque como estoy jubilado, ¿verdad? Pues tienes algo en la y tienes gente a la que soltar el rollo, que si no, te desaparece la gente a la que soltar los rollos. Pues, como el que he soltado aquí. No, está muy bien. Joan Manuel, un placer hablar contigo de tu experiencia cineclubista y como, sobre todo también como espectador de cine, ¿no? Porque ahora comentabas lo que dice Alfonso Levi en la entrevista, la revelación. Eso es algo que no pierdes nunca, te acompaña siempre. A ver si la gente tiene tiempo de ver esta exposición, que luego rotarán los plafones solo, no la cosa escenográfica. Rotará por muchos cineclubs de toda Cataluña, con el añadido de la cosa local, ¿no? O sea, si va a Valls, yo le he dicho, hombre, pues aprovechar para hacer memoria, o a Reus, aprovechar para hacer memoria y poner documentos y cosas propios de la historia de vuestro cineclub, ¿no? Enrique Monterde, ¿no? A Valls para hacer el 45 años después, ¿no? O no sé, o sea, pues a ver si hay tiempo todavía que gente venga a ver esto y
y saque... Porque hay gente que no sabe. Vino una chica de una televisión y le pregunté, ¿porque tú sabes lo que es un cineclub? Y me dijo, sí, era muy joven, y de aquí de Barcelona, o sea que no hay muchos cineclubs por aquí ahora activos. Y dice, sí, eso eran aquellos sitios donde se iba a alquilar películas, ¿no? Ay, Dios. Pues bueno, yo creo que aquí alguien se puede enterar un poco de qué es un cineclub, a qué se dedican, qué hace la federación esta que los reúne, que existe hasta una federación internacional, que es una organización mundial tan pobre como suelen ser las organizaciones mundiales, que así nos va, ¿no? Que cada uno mira para sí y en cambio el mundo lo tenemos hecho unos zorros, ¿no? Eso. Pues Jean-Manel, un placer hablar contigo. Yo siempre digo hasta la próxima película, pero en tu caso hasta la próxima sesión de cine, ¿no? Hasta la próxima sesión. Los suizos tienen aquello de mucho que ahora se está utilizando aquí, buena proyección, ¿no? Buena proyección. Buena proyección. Buen proyección. Pues un placer. Igualmente.